Es abogado de Heiner Alvarado, ministro de Vivienda. Evidentemente, uno diría, el ministro de Vivienda, mientras ocurría todo esto, no podía simplemente estar al margen. Y bueno, las declaraciones de Salatiel Marrufo lo llegan a comprometer. Ahora se habla incluso de haber pagado una deuda de 70.000 soles con dinero que se obtuvo a través de estos sobornos o coimas entregadas por Sada Goray. El doctor Abando está con nosotros esta noche. Bienvenido. Muchas gracias, Mabila. Es un honor estar acá. Sí, no, muchas gracias a usted por acompañarnos. A ver, usted ha insistido en la inocencia de Heiner Alvarado, pero cada día se conocen mayores detalles y esto habla de una organización bastante sofisticada que resulta imposible creer que haya funcionado frente a los ojos de un ministro que no conocía o no sabía lo que estaba pasando. Bueno, esa es una especulación. Vamos en orden. Lo que tenemos es un montón de dichos que desde el 7 de diciembre del año pasado hasta acá no encuentran corroboración. Y ahora se agrega un nuevo dicho. Porque cuidado, el señor Marrufo, por ejemplo, tiene historias bien curiosas. Y le quiero explicar, por ejemplo, el asunto de la deuda. El préstamo, pero son dos personas. Me parece que el testimonio de Marrufo ha sido corroborado por la persona a la que se le debía, el empresario en cuestión. ¿Me permite explicar eso? Heiner tiene el problema de que el señor Henry García le cobra una deuda anterior y amenaza con ir a los medios. Esto está en chats, por si acaso. Sí, sí, Esos son chats que han sido por eso, pero escúcheme, de acceso por favor. cuando se conoció el documento de la formalización del pedido. No, pero además esta es una historia que contó Salatiel Marrufo desde diciembre del año pasado. De acuerdo. Vayamos al papel de Heiner Alvarado. Entonces, el asunto es este. Alvarado le dice a Marrufo que tiene esta preocupación. Marrufo le dice, no te preocupes, yo te ayudo, yo te presto el dinero. Y hay un tema bien interesante. Marrufo ha recibido dinero de la señora Goray, ¿no es cierto? Y todo el dinero que ha recibido lo ha recibido en soles. ¿Es verdad o no? Todo el relato es que recibe el dinero en soles. No, escúcheme esto. La señora Goray le ha dado solo dinero en soles. De acuerdo. Todo está bancarizado. Correcto. La deuda con el señor Henry García... ¿Bancarizado? Sí, la señora Goray ha dado el rastro. Correcto, pero la señora no entregaba además dinero en bolsas, en paquetes, en sobres. El movimiento del dinero está registrado. La señora Goray ha dado cuenta de cómo movió el dinero. Correcto. A eso me refiero. El punto es que usted lo que quiere decir es que el dinero no era de Sada Goray, sino del propio Marrufo. Permítame un segundo. Es que yo lo único que hago es plantearle una duda. Correcto. ¿Ya? La deuda era en soles, 70.000 soles. Sí. Pero el señor García reconoce que recibe $17.000. Sí. Y reclama por el cambio. Y reclama por la diferencia. La pregunta es, si el señor Marrufo recibía dinero de la señora Goray que le correspondía al señor Alvarado en soles, ¿por qué se le paga en dólares al señor García? Lo que quiere decir que había una fuente de dinero distinta en manos de Marrufo, que es lo que le ofrece, un préstamo. Y hay otro tema más importante. Si el señor Alvarado quería desaparecer esto, ¿por qué quedan los documentos en manos si no es porque le está debiendo dinero a Marrufo? Marrufo, entonces, ¿le prestó dinero a Heiner Alvarado? Esa es la versión que yo tengo de mi cliente. ¿Y de dónde tenía ese dinero Marrufo para si acaso Marrufo ha sido aportante de la campaña de Castillo. Marrufo es un abogado, no es un hombre que viene de la calle, no era jalador de micros. Correcto, pero si se comprobara que el dinero que utilizó Marrufo para pagar esa deuda tenía un origen ilegal. Bueno, pero a mí me prestan dinero una persona que entiendo que es solvente, o sea, tendrían que darme alguna razón para que yo sostenga que podía sospechar que era ilícito. Sí, acá tengo sus declaraciones, que en efecto han sido también las mismas de la doctora Bartra, a un diario que le entrevistó sobre ello. Heiner Alvarado aceptó un préstamo que le ofreció Marrufo para pagar esa deuda en cuanto empiece el proceso. Pero hay, por ejemplo, esta otra fotografía que usted mismo desmintió había sido tomada. Y que hoy el fiscal ha reconocido. Correcto. Pero en esa fotografía aparece un personaje que es el nexo claro entre el señor Fernandini, Marrufo y finalmente los altos funcionarios en el Ministerio de Vivienda, su patrocinado Heiner Alvarado. ¿Por qué la fotografía? Es decir, ¿en qué circunstancias se produce este acercamiento entre Heiner Alvarado, este señor conocido como Polo Campos, en la casa de Salatiel Marrufo? Si Polo Campos fue el punto de contacto para toda la organización de Goray con el ministerio. Pero eso es sabido, Mávila. Mauricio Fernandini es bailarín de marinera.
Polo Campos es un conocido bailarín de marineras, lo ha contado Mauricio Fernandini. Cuando él quiere llegar a las autoridades del ministerio, Sí. busca a su amigo Polo Campos, quien es cuñado de Salatiel Marrufo. La hermana de Polo Campos está casada con Salatiel Marrufo. Entonces, en un cumpleaños del señor Marrufo, al que asiste General Alvarado, se toma una foto con él. Pero la fotografía, por si acaso, no ha sido tomada en la casa de Fernandini, como puso el Ministerio Público, olvidándose una coma, como nos ha dicho hoy día el señor Niño, que provocó titulares, por lo menos en 2 medios de comunicación, sino que se tomó en la casa del Marrufo. Y hay algo más importante. No fue incautada en la casa, fue encontrada en el teléfono de Mauricio Fernandini. En el teléfono de Mauricio, sí. Y por lo tanto el Ministerio Público sabía quién había remitido la foto, pero les dijo otra cosa al juez y a ustedes. ¿Por qué miente el Ministerio Público? ¿Sabe cuándo miente un fiscal? ¿Cuándo? Cuando no tiene pruebas. Por eso miente. Cuando no tiene pruebas, ¿contra quién? En este caso, contra Alvarado, que lo quería poner en la escena. Ahora, ¿es posible que un ministro de Estado, que además tiene este trato tan cercano con Salatiel Marrufo, era su hombre de confianza, estuviera completamente al margen de todo lo que ocurría en el Fondo de Mi Vivienda? Le voy dando cuenta, por si La acaso. designación incluso de funcionarios. Cuidado, la designación la hace FONAFE. La propone el ministro, pero la hace FONAFE. Y la Junta de Accionistas de FONAFE, donde estaba, preside el ministro de Economía y Finanzas. Integra la presidenta del Consejo de Ministros, el ministro de Transportes y Comunicaciones, el ministro de Energía y Minas y el ministro de Vivienda. Entonces, la pregunta es, ¿quién de estas personas, el señor Franque, la señora Vázquez, han dicho que General Alvarado adelantó alguna gestión irregular para que se designara a esta persona? El 16 de junio, en declaración testimonial, Francisco Huitemburi Talledo, ex secretario general del Ministerio de Vivienda, contó que fue General Alvarado el que le ordenó tramitar las designaciones de Pedro Arroyo, Roger Gavidia, Gonzalo Arrieta como nuevos integrantes del Pero Fondo de Mi claro, Vivienda. ¿a quién le da órdenes para que escriba el secretario general? El Correcto, ministro. pero era la gente que quería poner Goray ahí. ¿Quién le propone esas personas? El señor, su jefe de gabinete de asesores. No olvidemos que Alvarado no es de acá. O sea, General Alvarado confiaba a ciegas en Salatiel Marrufo. No, aceptaba las propuestas y las aceptó FONAFE. Pero ¿y por qué no le dejaba a Marrufo que entonces él fuera el que coordinara con Porque esa Marrufo persona? no puede y porque firmar la propuesta. El propio Alvarado asumía, pero es responsable. Pero por supuesto que es responsable administrativo y político, sin Ajá. ninguna duda. Entonces, esa responsabilidad usted sí le Pero reconoce. yo no la voy a negar, tendría que estar loco. Pero no es un tema de responsabilidad penal. Y vamos a un siguiente punto. Esto también pasaba por la aceptación del Viceministerio de Vivienda. Cuidado, porque esto le pertenece. O sea, mi vivienda está bajo el control técnico del Viceministerio de Vivienda. ¿Quién va a dar la cara frente a todas las personas que se han visto afectadas por estos proyectos mal ejecutados? Le pregunto, la pregunta es abierta. Ah, mi vivienda. ¿Mi vivienda tiene que responder? ¿El propio Fondo Mi Vivienda? Por supuesto. ¿El ministerio no tendría que hacerse responsable? También. ¿Y el ministerio estaba en manos de quién? Sí, sin ninguna duda, pero hay que separar 3 o 4 tipos de responsabilidad distintas. La responsabilidad penal, la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad política. Alvarado es responsable político sin ninguna duda. La pregunta es, hasta el momento, aparte del vaho que sale de la boca del señor Salatiel Marrufo, ¿hay algo más? ¿Marrufo podría estar mintiendo, dice usted? ¿Quiere beneficios o no? Sí. ¿Ha salido de la cárcel o no? Correcto, ¿Y pero ha visto fíjese usted usted lo que corroborado? ha ocurrido con Sada Goray y con el señor Fernandini. Bueno, yo espero pues saber qué va a pasar después. ¿Usted está afirmando en este momento que Marrufo está mintiendo? Lo que yo estoy diciendo es que el señor Marrufo no ha aprobado en 7 Correcto, meses lo que ¿cree dice. que no lo ha aprobado? No. Y la prueba está ahí. Usted ha visto a la audiencia. ¿Ha visto la corroboración de los dichos de Marrufo? ¿Y por qué su patrocinado entonces no ha sido puesto en libertad? Porque mi patrocinado no está por este caso. Está detenido por el caso de decreto de urgencia 102-2021. Que fue el marco legal para una serie de facilidades que... 116 proyectos sobre los cuales hay 3 objeciones. Sí. Por si acaso. Y que firmaron todo el gabinete. Y el único preso es él. De acuerdo. Entonces, desacreditada la versión de Marrufo, lo que habría que pensar es que el señor Alvarado fue un ministro, como usted nos dice, ciego, sordo y mudo. No, es un ministro que por si acaso logró el registro del 98% de ejecución presupuestal. Entonces, mientras yo estoy desarrollando una actividad y encargo confianza y delego confianza en alguna persona para que me seleccione personalidades que yo no conozco porque yo vengo de Chachapoyas
y me defraudan mi confianza, ¿quiere decir que yo no estaba haciendo nada? ¿O estaba ocupado? Los números están ahí. 98% de ejecución. Bien, esta audiencia el día de hoy se ha suspendido, pero continúa mañana. ¿Cuándo debe decidir el juez? Va a haber, Finalmente. mañana te toca hablar a los abogados defensores. Sí. Luego vendrá la réplica del Ministerio Público y la dúplica de los abogados. Yo calculo que es probable que el juez se tome hasta el lunes para terminar de escuchar el debate. Y debería escuchar con paciencia. Porque ¿Y yo en qué su le ha lugar, dicho? le digo esto, yo Sí. en su lugar estaría como juez muy preocupado de que un fiscal se pare y me diga que se olvidó una coma para incriminar a alguien. ¿Qué piensa su patrocinado del papel que cumplió la señora Sada Goray? ¿Qué piensa de ella hoy? Exactamente lo que pensamos todos. Que aquí hay una trama que tiene que ser investigada a fondo porque por si acaso, por ejemplo, en el tema del terreno famoso, Sí, el de que se vendió. no comienza en el gobierno de Castillo, termina en el gobierno de Castillo. Y por si acaso, Alvarado mantuvo los viceministros que venían de la gestión anterior. Muy bien, ha sido Humberto Abanto, abogado del exministro de Vivienda, Heiner Alvarado. Vamos a ver cómo continúa esta historia que tiene para varios capítulos más. Muchísimas gracias por haber gracias estado a usted, con nosotros. Návila. Hacemos una pausa y vamos a regresar con cómo se está calentando nuestro planeta.